va a dar de conteo, no hay careta. O sea, ella me va a decir, ¿estáis dentro? Y yo diré, hola, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a la redacción abierta. Hoy en una edición, en un programa especial, porque de momento no podemos mostrarle imágenes. Está con nosotros nuestra compañera Alba Vila, muy buenas tardes, presentadora de informativos. Ayer vivíamos, Alba, una jornada bochornosa en el Congreso de los Diputados. Los 350 diputados juraban, acataban la Constitución, pero el caso venía, la polémica, porque los 4 golpistas presos, que son diputados electos además, lo hacían jurando por la República Catalana, por el mandato democrático, dicen, del 1 de octubre, por los propios presos. Y la verdad es que la nueva presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, presidenta de la mesa, hacía oídos sordos, por ejemplo, a la petición de Albert Rivera, cuando le decía que se estaban saltando el reglamento de la Cámara, incluso, que ya era... Perdona, sí. No, por favor. Incluso no le permite hablar en ese momento y al final interviene con un discurso que no sé qué pensarán nuestros espectadores, ni tampoco sé qué pensarás tú, pero según la escuchábamos hablar parecía que se lo traía bastante bien aprendido de casa. Fue algo que me sorprendió bastante y al final lo que vimos ayer fue un circo que se ha trasladado también al día de hoy con Meritxell Batet. Si quieres, cuéntalo. Meritxell Batet, la que decimos que ayer fue elegida presidenta de la mesa del Congreso de los Diputados, ha remitido un escrito al Tribunal Supremo para que sea este quien se pronuncie sobre el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es la que decide la suspensión de estos diputados que están sentados en el banquillo del Tribunal Supremo por rebelión, entre otros presuntos delitos, por ese referéndum ilegal e ilegítimo del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia del 27 de octubre. Todo lo que sucede en la política española desde octubre de 2017 es siempre o casi siempre en clave catalana. Todo lo que van haciendo los grandes partidos, siempre con un pie puesto en Cataluña. Hablabas de Albert Rivera, Alba. Yo creo que él sí que venía con los deberes hechos de casa, sabía lo que se iba a encontrar en la Cámara Baja y fue el primero, la verdad que fue muy astuto y muy rápido en dirigirse a Meritxell Batet para que no permitiese, que no diese por válido esos juramentos o acatamientos de la Constitución, en tanto en cuanto que lo hicieron por la República Catalana. Efectivamente, a Rivera le hemos visto en estos 2 últimos meses intentando erigirse como líder de la oposición y aunque los números no le den como tal, que sí a Pablo Casado, ayer podemos decir que por primera vez sí que le vimos enfundarse en ese traje, en ese líder de la oposición, que hoy incluso desde Vox han alabado y también desde el propio Partido Popular. Cayetana Álvarez de Toledo decía que le pareció muy bien que Rivera fuese uno de los primeros parlamentarios en levantarse contra esa decisión de Batet. Y hoy, curiosamente, Batet, ese artículo que decías antes, el 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es curiosamente el mismo que ha pedido la Fiscalía al Tribunal Supremo que fuercen a la mesa para aplicarlo. Entonces yo creo con esto que Batet intenta ganar tiempo, quitarse el marrón antes de que sean las elecciones de este domingo, una clara estrategia electoral, dejarlo para la semana que viene, pero es que incluso Batet la semana que viene también se plantea pedir otro informe jurídico a la mesa del Congreso, que esto fue lo que dijo precisamente ayer Ana Pastor, la que fuese su antecesora en el cargo, que si ella hubiese continuado como presidenta, sería lo primero que haría. Y Batet lo que dice con esto es: no, la decisión de la mesa va a ser estrictamente jurídica y no política. Disculpe, señora, está en el órgano que representa toda la soberanía y debería actuar como tal, no intentando hacer de árbitro de algo que no quiere que le salpique ni a ella ni a su formación, y tampoco mojarse. Y no sé, la verdad es que todo esto me parece vergonzoso que esté sucediendo. Bueno, el movimiento de Batet no cabe interpretarlo sino en clave electoralista, como bien has apuntado, Alba. Ya este domingo 26 de mayo tenemos elecciones autonómicas, municipales y europeas, y el Partido Socialista no quiere asomar la patita, no quiere enseñarla, no quiere decir lo que va a hacer después de ese 26 de mayo. Ojo, porque tampoco habría que descartar, y esto ya en clave de la votación de investidura a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, el papel de Ciudadanos, efectivamente, que hace mes y medio, 2 meses, su ejecutiva aprobaba no apoyar a Pedro Sánchez, no investir
a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, pero al final todo es una cuestión de matemáticas, la suma de los escaños, y no cabe descartar la posibilidad de que Albert Rivera y su grupo parlamentario se abstengan para que Pedro Sánchez forme un gobierno en minoría, para que no entre Podemos, para evitar, dicen, que entren los radicales. En cualquier caso, en lo que... Todo el mundo está muy convencido de que Pedro Sánchez va a ser investido presidente, pero nadie se acuerda de aquel diciembre, creo que fue del año 2015... Que hubo elecciones generales, hubo elecciones, 6 meses después hubo repetición. Nadie se imagina este escenario. No, yo no me lo imagino, Alba. La suspensión de los diputados, que previsiblemente tarde o temprano se hará, también deja 3 votos vacíos. Esos 3 votos, Podemos, bueno, 4, efectivamente, 4. Después estarían los votos de Podemos, que dice, a mí me dejas entrar en el gobierno o yo no te apoyo. Y luego estaría Esquerra pidiendo y exigiendo condiciones que, si se suspenden los diputados, Esquerra yo creo que darían la espalda sin duda a Pedro Sánchez. Junts per Cat dice que a lo mejor algún gesto a Pedro Sánchez habría que hacerlo, ha concedido hoy una entrevista desde la cárcel. Y Coalición Canaria asegura que mientras Podemos esté en medio del gobierno, aunque sea respaldando cualquier medida o sacando adelante cualquier proyecto con el gobierno, que con ellos tampoco cuenten. Entonces, yo no sé qué va a hacer Pedro Sánchez. Bueno, estos son, Alba, todo conjeturas porque, como bien decimos, después del 26 de mayo se verá realmente de qué va cada partido. A ver si no hay veletas, ¿no? Las posiciones maximalistas, en el caso de Podemos, o entro en el gobierno o no te apoyo. Eso habrá que verlo porque, tú lo has recordado, ¿qué sucedía en diciembre de 2015? Teníamos elecciones generales, Unidas Podemos, bueno, entonces era Podemos, cosechaba un muy buen resultado. Y si hubiera sumado Sánchez con Podemos y con Ciudadanos, Sánchez en ese diciembre del 15 se habría convertido presidente del gobierno. Pablo Iglesias se mofó literalmente de Pedro Sánchez pidiéndole la vicepresidencia, el CNI y tantas otras cosas porque no quería, le hacía unas propuestas de máximos para que Sánchez y el PSOE no las aceptasen. Es decir, repetición de elecciones, Pablo Iglesias estaba convencido de que iba a sacar un mejor resultado. En junio del 16 lo que vimos es que Rajoy fue el que más votos sacó, que Iglesias, al aliarse con Izquierda Unida, con Alberto Garzón, es decir, acabar con ese sueño transversal de Íñigo Errejón, de ser un partido que pudiese aglutinar pues los distintos sectores de la sociedad, algo así como el partido del 15M, eso Iglesias se lo carga pactando con Alberto Garzón, ese pacto de los botellines. Nos recordamos esa foto en la puerta de un bar, Alberto Garzón y Pablo Iglesias anunciando ese acuerdo. Por este motivo, Alba, yo creo que ahora mismo Podemos no le conviene en absoluto una repetición de elecciones de aquí a unos meses. En ningún caso, porque caería más y Pedro Sánchez seguiría subiendo, que es lo que ha sucedido el pasado 28 de abril. La izquierda la ha hegemonizado el Partido Socialista Obrero Español, que además ha tenido la tecla, tocándola todas las semanas, con todos sus grandes medios de comunicación, tocando las palmas, de que viene el fascismo, hay que parar a la ultraderecha en relación, lógicamente, a Vox. Yo creo que en ese sentido también va a influir mucho lo que pase este domingo, porque habrá que ver en aquellos municipios, sobre todo en los que ha gobernado Podemos. Aquí hemos hecho un repaso a esas ciudades, como por ejemplo han sido Zaragoza, Valencia, esos 4 años gobernados por Podemos, que lo contábamos el otro día en el informativo, muchas promesas electorales en temas sociales, pero luego lo que han hecho en este sentido ha sido muy poco y parece que esos temas sociales se lo dejan olvidado en los mítines electorales. Entonces yo creo que esa va a ser una clave de este domingo y habrá que ver qué deciden los españoles en las urnas. Alba Vila, muchísimas gracias. Un placer, Javier. Te vemos a las 8:30 en el informativo. Espero que con buenos vídeos e imágenes que puedas ofrecer a los espectadores. Seguro que sí. 8:30 de la tarde. Muchas gracias, Alba. Un placer. Ahora vamos a tener a Rafa Núñez Huesca, el director presentador de la redacción abierta de La Mañana, mi querido compañero Rafael Núñez Huesca. Vamos a analizar no solamente el barullo, el circo que se montó ayer en el Congreso de los Diputados, cuando sus señorías, los 350 diputados, juraban o acataban la Constitución. Esto es bastante discutible en tanto en cuanto no solamente esos 4 golpistas presos y diputados electos, por desgracia que lo son, juraban por la República Catalana, por el mandato del 1 de octubre, lo hacían también por los propios presos, también lo hacían el resto de diputados de los partidos separatistas, Junts per Cat, Esquerra Republicana, también los vascos y como novedad la irrupción, la entrada al fin de Vox en la Cámara Baja y situándose justamente en la bancada del Partido Socialista, es decir, encima de la fila reservada para el gobierno. La foto de ayer, Pedro Sánchez y justamente encima Santiago Abascal.
Rafa Núñez Huesca, muy bienvenido. Muy bien hallado, don Javier Torres. Ya sabes que la redacción abierta de La Tarea es tu casa también. Es mi casa, bueno, pues yo te lo agradezco. Estoy, de hecho, como en mi casa. Es el mismo plato, de manera que estoy encantado de que esté aquí. No sé cuánto voy a estar, 5 o 10 minutos. Yo te nomás, agradecería, ¿no? a veces que no me des los papeles de la mañana, que a veces llego aquí por La Tarea y me encuentro los apuntes del gran Rafa Núñez Huesca, sus croquis, sus esquemitas. Me los encuentro a veces. Yo sé que lo haces con buena intención. Para ayudarte. Para que yo siga tus pautas, pero ya sabes que mi guión es completamente diferente al tuyo, Rafael. Yo le dejo Contamos las cosas, cada uno a su estilo. Sí, pero siempre velando por los mismos valores, o por casi los mismos valores. Eso espero, Somos eso espero. amantes de la tradición, de la unidad nacional y del libre mercado, pregunto. Del libre mercado. Tú eres un entusiasta, ¿no?, del libre mercado, Rafael. Yo no demasiado. Bueno, o sea, soy, por supuesto, libre mercado, pero... Me han dicho que vas a presentar un acto, ¿no?, una mesa redonda en algunos círculos. Dilo tú, Rafael, porque a mí se me ha olvidado. El próximo 1 de junio, el Club de los Viernes, que saben ustedes que es un club de liberales, aquí por esta mesa de la redacción abierta pasan muchos liberales, de muchos miembros además del Club de los Viernes. Estás en esa cámara, Rafa. Estoy en esa cámara. Ahí. Vale. Nos han invitado a un servidor y a muchas personas más relevantes, excepción hecha la mía, desde luego, para hablar, en este caso, no tanto del liberalismo, sino de cómo los medios de comunicación construyen identidades políticas. De alguna manera, esa crisis que ha venido subrayada sobre todo con la irrupción de Donald Trump, y el fenómeno del trumpismo, cómo los medios de comunicación estarían sujetos a una crisis ya no solo económica o tecnológica, sino también de credibilidad. Y la irrupción también, por supuesto, de las redes sociales. Todo el mundo sabe que Donald Trump hoy es presidente de los Estados Unidos, no gracias a los medios, sino a pesar de los medios. Y gracias a una cosa muy sencilla y muy barata, que se llama Twitter. Rafa, demuestra que la sociedad norteamericana es muy distinta a la española. Vox lo confió todo a las redes sociales, prescindiendo prácticamente de la mayoría de los grandes medios de comunicación, ya fuesen televisiones, ya fuesen radios, y eso es algo que hemos visto que ha cambiado en la campaña de Vox. La campaña de las generales fue distinta a esta de las autonómicas, municipales y europeas, que ya tenemos las elecciones este domingo, ya estamos en la recta final. Se han dado cuenta de que hay que ir a los grandes medios a defender tu mensaje, a pesar de que en esos grandes medios estigmaticen las propuestas de este partido, pero a pesar de eso yo digo que hay que ir allí a tratar de revertir la hegemonía cultural progre. Tú tienes que defender cuáles son tus causas, tus ideas. Si tú crees que tus valores son los mejores, que ellos creen que sí, pues tienes que demostrarlo. Aunque te pinten la cara, tú tienes que ir allí a fajarte y a demostrar que has llegado para cambiar las cosas en la política. El propio Santiago Abascal confesó a las 24 horas del resultado electoral, creo que fue en Telecinco, en el programa de Ana Rosa Quintana, que ellos habían despachado a la inmensa mayoría de los medios de comunicación. Después, sin duda. Sí, a las poquitas horas de conocer el resultado, que habían despachado quizá con demasiada alegría a la mayoría de los medios de comunicación y aceptaban, asumían que esos medios eran necesarios y que también podían ayudar a construir un relato político. Yo, sin embargo, discrepo en que la estrategia de Vox deba virar 180 grados. Es decir, yo creo que merece un viraje, porque los resultados no fueron los que se esperaban, pero hay según qué medios que uno no puede ir, porque saben... Eso es cierto. Sabes que te van a matar y Eso que te van a tender una trampa. A encerronar no. Exactamente. O sea, uno puede ir a los grandes medios generalistas. Antena 3, a Telecinco. A Telecinco. Vamos a ver si... A la Sexta están acudiendo también. Están acudiendo a los debates de la Sexta también, hasta Rocío Monasterio en la Sexta Noche. Y creo que Iván Espinosa de los Monteros también estuvo la segunda semana, el pasado fin de semana también estuvo en la Sexta Noche. Y hay que acudir a según qué sitios, pues de hecho creo que en alguna radio del grupo Prisa, y se me entiende, creo que siguen ¿Ha estado Javier No, a la cadena SER ha estado Javier Ortega. Como tú bien dices, en un debate. No se estaba sometiendo al fuego de artillería de una entrevista. Javier Ortega estuvo en una entrevista con Ángeles Barceló, en la cadena SER. ¿A la que acudía él solo o otros candidatos? Él solo, Rafael. Ah, pues en ese caso también han virado, pues ya te digo, están cambiando. Quizá, en fin, yo no soy un estratega político. Sí lo eres, Rafa, porque además eres el creador del nombre Vox, de la marca Vox. Y que además me obligaste de alguna manera a explicar en las redes sociales cuál era el origen de ese nombre. Pues la gente te lo ha agradecido mucho. ¿Leíste en detalle cómo lo explicaba? Yo creo que salió un acierto un nombre redondo. Que tú quisieras utilizar un término acabado en X y también de raíz latina, pues ha sido todo un éxito, Rafael. Yo lo que me negaba era... Partido tal, eso ya es cosa del pasado. O Podemos, que en realidad es un verbo. Pero Podemos es un buen nombre, ¿eh?
Porque yo creo que encarnaba muy bien el espíritu del 15M, que es el partido que neutraliza el 15M. En realidad ese Podemos viene de la campaña de Barack Obama, el Yes We Can. Sí, señor. Eso es cierto, 2008. Yes We Can es Sí Podemos. Y Podemos lo que hace es heredar ese nombre y trasladarlo a la lengua española. Obamizarse. Sí, exactamente. Yo no creo que sea un buen nombre. Está claro que el resultado político ha sido exitoso. Ahora cada vez menos, afortunadamente. Pero yo creo que el nombre, un nombre comercial, y cuando hablo de partidos políticos también estoy hablando de vender un producto y es por tanto que se puede considerar también comercial, debe cumplir varios requisitos. En primer lugar, que sea corto y, si es posible, muy corto. Y en segundo lugar, que sea memorable. Y si ya dentro de esas dos condiciones consigues además que el nombre tenga que ver con el contenido del producto, servicio, o en este caso partido político, que estás intentando vender, pues ya la repera. Y en este caso Vox significa voz. Y por aquellos tiempos del 2015 lo que se pretendía era dar voz a una nueva derecha que estaba siendo silenciada por el Partido Popular. De manera que si cuando Vox el partido atravesaba un desierto, yo me callaba con respecto de la autoría del nombre, ahora ya que son importantes ya me gusta decirlo. Bueno, esto totalmente retrata, Rafael, para que la gente te vaya conociendo. Yo creo que es muy positivo que vayamos ya difundiendo este tipo de mensajes, este tipo de cuestiones. Ahora a caballo vencedor. ¿Qué es lo que te pareció ayer, Rafa, en la sesión? Legislatura número 13 del Congreso de los Diputados. Ayer se votaba la presidencia en la mesa del Congreso de los Diputados. Meritxell Batet, presidenta. Y muy rápidamente, la primera gran crítica a manos de Albert Rivera. Yo creo que fue el más listo de la clase ayer el señor Rivera, el presidente de Ciudadanos, porque en el momento en el que veíamos a los golpistas presos, que además, desgraciadamente, son diputados electos, jurando por la República Catalana, jurando por el mandato democrático del 1 de octubre, por los propios presos, los 24 diputados de Vox pegando golpes en la madera para tratar de acallar eso no me gustó, las Javi. voces. ¿Eso no te gustó? No me gustó. O sea, yo creo que no es el mejor escenario posible, ¿no? Ver un Congreso de los Diputados donde está depositada la soberanía nacional convertido en ese circo, ¿no? Los golpistas, para empezar, que no deberían haber puesto un pie ahí jamás. Eso para empezar. Eso es lo primero. El punto número 2, Rafa, ver no solamente a esos 4 golpistas que están sentados en el banquillo del Tribunal Supremo, sino al resto de diputados de Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya, de Bildu, a toda esa gente sin jurar de verdad, sin acatar la Constitución española. Eso es un insulto no solamente a las instituciones, en este caso al Congreso, a la unidad de España y al resto del conjunto de la nación, a todos los ciudadanos españoles. Es una humillación a España y a las instituciones. La respuesta de Vox, pues, por decirlo así, se ponen a la misma altura de lo que se encontraron en el Congreso, barullo, fango y bueno, pues una estrategia que emplearon, la de dar golpes para acallar a los separatistas, Rafael. Sí, no, o sea, nadie puede poner en duda el papel de Vox, el papel hostil de Vox respecto del separatismo y el trabajo que están haciendo, un trabajo que en algún momento incluso dejó de hacer el Estado. Me estoy refiriendo a la acusación popular de Vox, Javier Ortega Smith y Pedro Fernández, que ahora también es diputado por la provincia de Zaragoza. Pero a mí particularmente no me pareció una gran idea lo de intentar tapar, ocultar los juramentos o las promesas de los diputados separatistas dando golpes en la mesa, porque les faltó hacer una cacerolada. Pero vamos, lo menos grave de lo que ocurrió ayer en las Cortes fue la actitud de los 24 diputados de Vox dando palmas, porque lo más grave sin duda fue la humillación a la que fuimos sometidos todos los españoles, además en un lugar tan emblemático que simboliza, al margen de la arquitectura física del lugar, ese sitio, las Cortes, la carrera de San Jerónimo, simboliza desde luego la soberanía nacional, y que a uno le escupan en la cara en su propia casa, pues desde luego no es muy agradable, Javi. Rafael, otro de los debates que se abrieron ayer en el Congreso de los Diputados, he mencionado esa reacción rapidísima, muy inteligente por parte de Albert Rivera en ser el primero en dirigirse a Meritxell Batet, a la presidenta de la mesa del Congreso de los Diputados, porque fue el más listo de la clase, ¿eh? El más listo de la clase. Después de las elecciones generales del 28 de abril, hay esa disputa, porque solamente hay 200.000 votos entre PP y Ciudadanos, en arrogarse la autoridad del líder de la oposición, ese rol. Los escaños dicen que el líder de la oposición es Pablo Casado.
presidente del PP. 66 PP, 57 Ciudadanos. Pero es verdad, Rafa, que las elecciones ya han acabado. Que luego la figura de jefe de la oposición te la tienes que ir ganando semana a semana en la Cámara Baja. Veremos a ver también cuál es el papel de Santiago Abascal. Entonces, en esa disputa de Albert Rivera y Pablo Casado, hoy, por cierto, que aún no podemos mostrarles esas imágenes, han entrevistado en Onda Cero, Carlos Alsina, a Cayetana Álvarez de Toledo y reconocía, elogiaba el buen hacer en la Cámara Baja ayer de Albert Rivera. A mí, Cayetana Álvarez de Toledo me ha parecido excesivamente sincera, porque si lo que decía ayer Albert Rivera, en fin, era lo correcto y lo que debería haber dicho cualquier líder de la oposición que, en fin, que quisiera serlo, Cayetana Álvarez de Toledo, que pertenece al mismo partido que Pablo Casado, más le valía por estrategia callarse según qué cosas. Pero sí que es cierto que Albert Rivera no perdió en ningún momento de vista que estamos en un periodo preelectoral, que en 4 días vamos a elecciones y que además se está jugando la supremacía, la hegemonía del centro derecha con Pablo Casado. Y es por eso que digo que fue el más listo de la clase, porque cuando escuchó o tuvo la sensación de tener una oportunidad para despegarse de Casado y de Rivera, lo hizo y fue el más rápido. De la misma manera que Vox también fueron los más rápidos, los más madrugadores, la España que madruga, situándose estratégicamente justo encima del presidente del gobierno, cosa que les garantizó minutos y minutos de televisión, titulares y aplausos. Xavier Horcajo, muy bienvenido a esta redacción abierta. Estaba yo pensando, ¿no será que sabe Cayetana Álvarez de Toledo que no será la portavoz de los populares en el Congreso? ¿A qué aspiraba ella? Sí. Pero vamos, con toda claridad y nitidez. Lo digo porque estas cosas de la política, ¿no? Estas cosas de la política, ¿no? Qué feo, que quede en lealtad, ¿no? Muy suelta, ¿no? Muy pro Rivera, ¿no? Bueno. Sí, no, desde luego. Si el resultado hubiera sido bueno y se hubiera consolidado esta derecha del PP aznarista, seguramente Cayetano hubiera tenido su puesto garantizado. Pero como ahora parece que hay un nuevo viraje... Y lo hubiera hecho muy bien, ¿eh? Seguro. Pero como ahora parece que han vuelto o quieren volver al centro, pues lo tiene más difícil la mujer. Y es por eso que quizá ayer se mostró un poquito lenguaraz de más. Y además Cayetana mantiene una relación con el PP un tanto de amor-odio, guadianosa. Guadianesca. A veces sí, a veces no, a veces tampoco. Ya ve. Ah, pues sí, entonces, si la relación es guadianesca, lo lógico y natural es que acabe en Ciudadanos, que es el partido guadianesco y veleta por excelencia, ¿no? Bueno, yo creo que tiene una excelente relación con uno de los fundadores de Ciudadanos, no tema que no voy a decir Falange Española ni nada de eso, ¿no? Espada. ¿Relación de qué tipo? Arcadio Espada. ¿De qué tipo? Pues sentimentales, intelectuales y de todo tipo, ¿no? Estamos hablando de Arcadio Espada, que es uno de tus columnistas favoritos, ¿no, Rafa? A mí me gusta siempre que habla de separatismo. En cuestiones morales sabes que discrepamos en según qué cosas, Javi. Oye, no te quejarás, estoy viendo yo estas mesas tan lujosas, con invitados de relumbrón... lo dices por ti. O sea, lo de invitar de relumbrón lo dices por ti. Por Xavier y por mí, claro. A mí me ha dicho, vente, que es un trío. Eso es un trío. Y tú te has apuntado rápidamente, ¿no? He estado en un trío y digo, bueno, voy a ver qué tal. Don Xavier Horcajo, ayer comenzaba la legislatura número 13 en el Congreso. Sí, con mucha vergüenza, yo creo. Con mucha vergüenza. Hemos analizado, hemos repasado, recordado el momento en el que esos 4 golpistas que están sentados en el banquillo del Supremo, pero que muy a nuestro pesar son diputados electos, acudían a la Cámara Baja, juraban por la República Catalana y por el mandato del 1 de octubre. Y la presidenta en funciones les hacía el gara-gara con unos churritos y unos chocolatitos. Lo más grave de todo fue que la presidenta... del PP, ¿eh? ¿Ana Pastor? Bueno, la presidenta Meritxell Batet. No, antes de ser proclamada Meritxell Batet, la presidenta en funciones de la Cámara era Ana Pastor. Sin duda. Y Ana Pastor no dio de desayunar a los diputados que por primera vez llegaban allí, a los de Vox, por ejemplo, que llegaron los primeros. No, dio de desayunar a los que venían de Soto del Real. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo esa cuestión no bueno, la conocía, pues es una cosa, vamos a llevarnos, ¿no? Que suele decirse. Qué bien, ¿verdad? Bueno, y luego lo que dice usted, los juramentos que... pues yo creo que debieran ser impugnados, sobre todo que en el Senado llegó y dijo, el que se dedicaba de la política exterior, que llegó y dijo, por la República Catalana. No, por la República, mire usted jura aquí por la Constitución o no jura, y se acabó, y eso no vale porque no puede enunciar eso. Puede, si quiere, prometer por su conciencia y honor, o añadir lo del imperativo legal, que es una memez como la copa de un pino. Ahora, por la República Catalana vengo aquí, juro por imperativo legal la Constitución española, eso no vale.
Xavier, se va a quedar Rafa a la mesa porque vas a tratar un asunto que le interesa mucho. Hombre, el tema del ahorro. Y ya se lo sabe bien. Los bancos. Lo hemos debatido. Los bancos. Sí, señor. ¿Cuánto nos dan por el ahorro? Mire, ¿O no nos dan nada? hay una cosa que es manifiestamente mejorable, por ser amable con los señores de la banca. Resulta que los señores de la banca, y ustedes lo saben, yo lo he contado muchas veces en vuestros programas y en otros, resulta que los señores de la banca están ofreciendo al pobre ciudadano contribuyente que tiene unos ahorrillos, pocos, y dice, ¿lo puedo poner a plazo fijo? Que es la tradición, ¿verdad? Y le dicen, sí, lo puede poner a 1 año, a 2, pero le vamos a dar igual, le vamos a dar el 0,01%. Y dice, oiga, que sí que no me dan nada. No, bueno, es que como los tipos de interés están tan bajos, no se premia el ahorro ni da rentabilidad. Bueno, así es llegada la cosa a que en estos momentos hay 880.000 millones de euros que están en cuentas, en saldos de cuentas, que son cuentas corrientes o cuentas de ahorro, cuentas a plazo, por los cuales los bancos entregan a los propietarios de esos saldos el 0%. Es decir, que manejan 880.000 millones de euros, que son aproximadamente 3/4 partes del Producto Interior Bruto de España, el 75%, lo manejan gratis. Es suyo y a ustedes no les dan nada por ello. Y además tendrán que soportar la inflación. Si este año, que llevamos un 1,5 acumulado, acabamos en el 3, que sería lo razonable, o un poquito más allá, pues les van a morder los ahorros un 3%. Y no les van a compensar en el banco por haberlos tenido allí detenidos y usándolos el banco por su cuenta. Esa es la razón por la que algunos bancos han empezado a decir, ¿cómo? Aquí hay un filón, vamos a aprovecharnos de este filón. Y asociado al criterio de que en lugar de ahorrar deben decidir los que quieran beneficiarse, invertir, o sea, incurrir en un poquitín de riesgo, les aseguran que les van a colocar por muy poco dinero sus ahorros en unos fondos de inversión sobre índices de la bolsa española, americana o de, en fin, fondos que se hacen específicamente sobre índices en los mercados financieros. El banco en cuestión hay varios, pero uno de ellos, el que se muestra más rupturista, es ING, que es un banco sin oficinas, banco holandés, que por apenas un 0,99, menos de un 1%, le hace usted, le aconseja y le dirige al fondo de inversión independiente, le contrata por su cuenta el dinero que ustedes quieran invertir en eso y se lo gestiona por un 0,99%. ¿Qué busca estos espabilados del banco holandés? Pues lo que buscan es romper y quedarse el mayor porcentaje posible de esa tarta de 880.000 millones de euros que están inactivos, durmientes, y que ni ustedes sacan provecho, o yo mismo, no sacamos provecho de ello, y que los bancos sí que se lo sacan y no pagan nada por ello. Así que esta es la gran novedad. Yo creo que hay un antes y un después de este descaro del ING, porque me consta que en Bankinter han hecho movimientos ya en ese mismo sentido. Me consta que Openbank, que es una filial del Santander, también anda buscando cómo morder en ese territorio y que eso tiene los días contados. Javier, más sobre economía. El sector financiero no da por cerrado el ajuste de plantillas. Esto que supone, ya en los últimos años hemos visto cómo los principales bancos españoles han despedido a muchísimos trabajadores. Sí. Por muchas cuestiones. Una de ellas por el cambio tecnológico. Desde que yo era pequeño ya despedían, ¿eh? La banca, bueno, la banca era un sector que tenía cientos de miles de trabajadores y que se ha ido reduciendo al calor de dos ideas. Una, la tecnología. Hoy ya no vas a la oficina, ¿para qué hacen falta tantas oficinas? Hay pocas, es verdad que en las que hay colas, ¿eh? Sí, porque hay gente que... Pero la gente, lo normal es que administre sus cosas de rutina por internet. Ya no vas al banco le sobra personal. Luego hay otra cuestión, el proceso de concentración, que en casos como el Banco Santander, que hace un ERE de 3.000 y pico personas, pues es la sobrecarga de plantillas que produjo la compra del Banco Popular por €1. Claro, ahí llegaron un montón de trabajadores y de oficinas, y algunas son contradictorias porque están en la misma calle, enfrente una de otra, otras son sobrantes, en fin, han hecho sus planes, sus ajustes y les sobra mucho personal. En otros lugares, como en la Caixa, donde hay un ERE de más de 1.000, es lo de cada año van ajustando, reduciendo. Es muy difícil que la banca
tire para adelante con un escenario de tipos de interés cero. Por mucho que le añadan un 3% a las hipotecas, con eso no se alimenta una legión de empleados, un montón de locales, toda la parafernalia de lo que hemos conocido. Mire, ya no somos los primeros de Europa en oficinas bancarias, lo hemos sido hasta hace una semana. ¿Le voy a adivinar quién es el primero? ¿Italia? No, ahora pues eso se reparte. Me parece que el primero es Alemania, que es lógico, tiene 95 millones de habitantes, lógicamente. Y aquí se van reduciendo y ya no somos los campeones. Pero creo que sí que somos los campeones en cajeros. Me parece que el tema de los cajeros en España es una cosa muy... ¿Gusta llevar dinero en efectivo aún? No, hombre, es que la banca española está muy adelantada. Fíjense que si van fuera, pues en Francia siguen pagando en el súper con talones bancarios, ¿no? O sea que aquí las tarjetas se han espabilado mucho en nuestra sociedad, tienen un alto grado de satisfacción y los cajeros son un elemento esencial. Qué bonita noticia esto de que España está muy adelantada en el sistema bancario. Este país que siempre nos fustigamos, país de camareros, país de información... Esa es la razón por la que los bancos españoles tienen éxito en Londres, en Francia no les dejan ir mucho, pero si fueran la tendrían. Tienen mucho éxito en México, en Argentina, en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un boom de la banca española, más pequeño porque el país es enorme y cuesta hacerse ver, pero los bancos, unos dependen del Santander, otros del BBVA. ¿El Santander en qué puesto está en el ranking europeo? ¿Entre los primeros? Sí, hombre, claro, es ¿HSBC será el primero? El primer banco europeo y HSBC es el primer banco mundial a muy poquita distancia del Santander. Ahí lo tienes. Sí, sí. Y el BBVA no anda muy alejado de eso. ¿Por qué? Pues porque tienen productos muy cómodos, muy modernos, muy afilados, porque ha habido mucha competencia en España. Y, pues yo qué sé, la cuenta naranja, pues el que se la inventó, o la del elefante, que algunos recordarán, del BBVA, ¿no? Claro, los que se inventan esos productos es porque aquí compiten mucho, tienen que ser muy esmerados, muy buenos, muy claros y triunfar. Y luego lo llevan a otra sociedad donde allí están en Bavia y resulta que, claro, la gente dice, oiga, estos gallegos son unos cracks haciendo banca. Ese concepto existe. Ahora, claro, ¿es hijo de qué? De que aquí han tenido que pelear mucho para que el cliente... Aquí se han peleado la banca, ustedes a lo mejor no se acuerdan, pero regalando ollas a presión, cuberterías, sí, me acuerdo sobres de sopa, yo me han regalado absolutamente de todo. Televisiones. Y aún siguen haciéndolo, aún siguen compitiendo porque hay un perfil de cliente que le gusta eso. Luego vino Hacienda y dijo, no, esto hay que declararlo como bienes en especie, y ya lo jorobó un poco, ¿no? Pero antiguamente ese era un elemento que movía la clientela, vamos. Xavier Horcajo, muchísimas gracias por estas pinceladas económicas. Te vemos a las 8 en Pulso Económico. Eso es. Deberes. Va a venir ahora Pepe García Saavedra y vamos a seguir comentando con Rafa Núñez Huesca todo lo que está dando de sí la nueva legislatura, la número 13, Rafa. Lógicamente... Mal número, Javi? Bueno, yo no soy supersticioso, ¿no? Rafa. Eso de número 13, mala suerte, a mí esas cosas me dan bastante igual. Como buen católico, nosotros nos regimos por la ley del Altísimo, no por tonterías de ese tipo. Pero yo sí que soy un poquito supersticioso. Y sobre todo viendo, más que por el número, viendo cómo se desarrollaron los acontecimientos en el día de ayer, que fue un verdadero bochorno, una cosa inédita y nunca antes vista. Sí, seguramente en un parlamento taiwanés, asiático o africano se podría haber visto una cosa así. Yo aún recuerdo cuando hace escasamente 10 años la gran polémica del Congreso de los Diputados consistía en si José Bono, por aquel entonces con Miguel Sebastián, ya sé lo que vas a contar. Nos vamos a la publicidad, Rafa. A la vuelta cuentas esta bonita anécdota. A la vuelta. Volvemos enseguida. Seguimos en la redacción abierta, 7 menos 20 de la tarde. Dejé a Rafael Núñez Huesca con la palabra en la boca. Contando una anécdota del Congreso de los Diputados cuando Pepe Bono, ese ministro y ese político que tanto le gustaba ser el protagonista, tuvo un pequeño rifirrafe con un compañero de partido, con Miguel Sebastián, que por entonces era ministro de Industria. Efectivamente, lo digo porque como nos estábamos tirando de los pelos en el día de ayer con motivo de la toma de posesión de los diputados, porque uno iba con camiseta, el uno iba con un mensaje, el otro hacía el juramento, la promesa que a él le daba la gana, los otros hacían el tambor desde su escaño. Hace 4 años estaba una señora dándole una teta al niño, una cosa verdaderamente tremenda.
Hace no mucho tiempo, no estoy hablando de hace 50 años, hace 10 años, en la legislatura de Zapatero, lo máximo a lo que se llegó en el Congreso fue que a un diputado, en este caso el señor Sebastián, se le ocurrió acudir a las Cortes descorbatado. Ese fue el mayor desafío a la urbanidad del Congreso, y fue rápidamente llamado al orden por el presidente del Congreso, que a la sazón era José Bono. Yo creo que a mejor no hemos ido, Javier. No, a mejor no hemos ido. La verdad es que todo lo que fue el zapaterismo, yo siempre digo que es el principio de todos los males. Hay males que los llevamos arrastrando 40 años, que no solamente son achacables a Rodríguez Zapatero, pero es que los 7 años de ese señor en la Moncloa, es que ha agravado todos los males de España, los ha agravado y los ha multiplicado por 100. Y en este sentido, la falta de decoro institucional en general, pero en particular en el Congreso de los Diputados, la han traído los señores de Podemos, con las camisetas, los independentistas de RC, pero el origen de todo fue Miguel Sebastián, ministro de Industria de Rodríguez Zapatero, que desafiaba a José Bono. El argumento, bajo mi punto de vista, no podía ser más estúpido. No, es que vamos a ahorrar aire acondicionado. Yo, como soy ministro de Industria, vamos a dar ejemplo a todas las empresas españolas. Se acabó lo de llevar corbata, y claro, como ya no llevaremos corbata, ya no tendremos calor, no hará falta poner el aire, y si lo ponemos, lo pondremos a una temperatura mayor. Y el argumento de Pepe Bono, del presidente del Congreso, a mi juicio fue también intachable, inatacable. Oiga, señor ministro, ¿por qué usted se puede permitir el lujo de venir descorbatado a las Cortes, y el ujier, que cobra seguramente una décima parte que usted, tiene la obligación de venir con corbata? Pues argumento fantástico y desmontó en ese momento. Respecto de esto que decías, Javi, de Zapatero, yo estoy completamente de acuerdo contigo, y además yo creo que esto es así, ya es asumido por todos, que hay en nuestra democracia un punto de inflexión, que es el 11M y el 14M, las elecciones que dan un vuelco electoral, y Zapatero entra como un elefante en una cacharrería y se permite hacer cosas que antes nadie se había permitido, que es desplegar una serie de leyes ideológicas que rompen de facto el pacto de la transición, donde la guerra civil era una cosa... La ley de la memoria histórica. Exactamente, la ley de la memoria histórica, pero no solo esa, sino un montón de leyes ideológicas, pero principalmente esa, que era el pacto de silencio de la transición. No vamos a echarnos los muertos a la cara los unos a los otros. Yo no voy a hablar de el juicio de los etarras en los últimos días del régimen, y usted no va a hablar de Paracuellos. Yo no voy a hablar del golpe del 18 de julio. A mí poner esas dos cosas al mismo nivel me parece bastante peligroso, porque una guerra civil... Yo no voy a hablar del golpe de Estado del 18 de julio de 36, y ustedes no van a hablar del golpe de Estado del 34, con la revolución de Asturias y de Barcelona. Es decir, a partir de ese momento... Hay que recordar que con la amnistía quienes se vieron beneficiados fueron los señores de la banda terrorista ETA. Con delitos de sangre. Con atentados. Con españoles inocentes muertos. Y los señores de la ETA, en ese pacto de la transición, borrón y cuenta nueva. Muchos salieron de las cárceles, Rafael. Sí, por eso que la reconciliación ya se había producido. Por supuesto, entre el pueblo, entre los españoles de infantería, como diría Eduardo García Serrano, por supuesto que esto ya se había producido, casándose unos con otros. Mi familia es un ejemplo de ello, casándose rojos y azules. Lo que no se había reconciliado hasta esa fecha, hasta el 20 de noviembre del 75, fecha en la que muere el general Franco, eran las élites políticas, ¿de acuerdo? Se reconcilian, generan un pacto y redactan una constitución llamada de la Concordia. Mal que bien, la aceptamos todos. A mí y a ti no nos gustarán algunas cosas, y seguramente a Pablo Iglesias tampoco le gustarán otras, pero era la que tenemos. Eso estalla por los aires, uno, con la ley de memoria histórica, la quiebra del relato de la transición, y dos, con la reforma por la puerta de atrás del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que por primera vez se produce la reforma de un estatuto sin la aquiescencia, sin el beneplácito de uno de los dos grandes partidos, en este caso del Partido Popular. A partir de ahí, todo empieza a degenerar hasta lo que vimos ayer. Bueno, yo creo que el momento de mayor degeneración fue el día de la señora con la teta y el niño. Eso. No, hombre, no, eso tampoco es la mayor degeneración, Rafael. No seas ahora purista, no te la cojas con papel de fumar. Para ti, Rafa, como para mí, los señores de Podemos, y más en concreto Pablo Iglesias y Errejón, toda esta gente, ¿son los hijos ideológicos de Rodríguez Zapatero? Sí, obviamente no lo son, no son los hijos biológicos, pero sí son los ideológicos. Hijos ideológicos, efectivamente. Ellos se atreven a hacer y decir según qué cosas, porque antes ha habido un presidente que se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero. Hay artículos de Pablo Iglesias del año 2008
en los que elogiaba la política internacional de Rodríguez Zapatero acercándose a Venezuela, a Evo Morales, presidente de Bolivia. España pasó de tener como aliados al Reino Unido y a Estados Unidos a alinearnos con Bolivia, Venezuela, etcétera, etcétera. Y Cuba también teníamos una magnífica relación. Yo creo que esa ha sido una de las grandes taras de la política española, el hecho de que no hayamos conseguido mantener una política internacional coherente con los cambios de gobierno. Es decir, los franceses, los británicos, los norteamericanos, todo el mundo sabe a qué juegan en política internacional y todos son esclavos de sus propios intereses. Haya un gobierno conservador, un gobierno progresista, un gobierno liberal, esté Donald Trump o esté Obama, esté Macron o esté Chirac. Todo el mundo sabe cuáles son los intereses franceses o británicos. En España llevamos demasiado tiempo dando bandazos y esto se nota. Hace muy poquito hemos retirado una fragata de una flota, del conjunto de una flota norteamericana, y cuando Zapatero entró en el Palacio de la Moncloa, la primera reacción fue retirar, además a los pocos minutos, no fue cuestión de meses, de semanas, ni siquiera de días. La primera rueda de prensa de Rodríguez Zapatero fue para evacuar a las tropas españolas de Irak. Hay que recordar que los militares norteamericanos hacían un pasillo a nuestros militares y reproducían el sonido de las gallinas a la infantería española, con lo que la infantería española ha sido. ¿Le podría dar lecciones de historia de la infantería española a la norteamericana? Bueno, por supuesto, por supuesto. ¿Qué le gustaría? Mal trago sin duda aquel de la retirada de Irak. Pero más allá de eso, yo creo que la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica, que se carga, como tú dices, la transición, Rafa, que además en el preámbulo invalida la figura de Juan Carlos I, del rey de España. Porque viene de un régimen, recordemos que en la democracia española las cortes franquistas se disuelven por voluntad propia. ¿Quién hace más renuncias durante la transición, la izquierda o la derecha? Esa es una buena pregunta, Rafael. Porque la derecha se liquida. Exactamente, la derecha franquista tenía el poder, tenía los resortes del Estado y decide entregarlos para abrir paso a un nuevo régimen. Adolfo Suárez, que era el secretario general del movimiento, al día siguiente de morirse Franco, demócrata de toda la vida, y funda OCDE y gana las primeras elecciones. Adolfo Suárez, que está considerado, bueno, tiene hasta un aeropuerto en Madrid, la capital de España, una grandísima figura de la historia de España. ¿Tú compartes esa consideración? Una grandísima figura, no. Para mí no es una grandísima figura Adolfo Suárez. Fue una figura importante en el periodo de la transición, pero ¿qué es una grandísima figura? ¿Felipe II? Ah, bueno, no. Pero ¿Carlos V? Bueno, incluso Franco es bastante más importante en la historia española del siglo XX. Diría que la figura de Franco... Te van a hacer un corte en el zapping. Me da igual. La figura de Franco, y yo creo que esto es historia, Rafael, es la figura española más decisiva en el siglo XX, por encima de Juan Carlos I, que sería la segunda. Bajo mi punto de vista, Rafael, no tienes tú por qué compartirlo, pero Franco gana una guerra civil en el 36 y funda un régimen que dura casi 40 años y funda un régimen además con un panorama internacional hostil hacia España, hacia ese mismo régimen, porque en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, Franco, el régimen nuevo, se alinea con Alemania. Es verdad que España era neutral, pero envía a la División Azul a luchar contra el comunismo. Entonces, luego los años de Franco, hasta que en el 59 no llega Eisenhower y el Plan Marshall, España pasó unos años muy complicados, 20 años de autarquía y 20 años en los que los españoles de entonces dieron una demostración de supervivencia y de cómo se puede salir y superar situaciones tan traumáticas y dificultosas como una propia guerra civil. Completamente de acuerdo. Negar la magnitud histórica de la figura de Franco sería de necios o de sectarios, una de dos. Claro, depende de quién la mire, pues la mirará con fervor o con odio y resentimiento. Lo que está claro es que el general Franco coge un país ruinoso y lo convierte en la octava potencia industrial del mundo, pero también está claro que fue a costa de una merma notable en las libertades públicas y también en cuanto al sistema de partidos. Durante el régimen funcionaba lo que se llamaba una democracia orgánica, que es un eufemismo para hablar no hablar de una dictadura, pero sí de un sistema autoritario. Si bien no totalitario, quizá al principio fuera totalitario, pero derivó en un sistema autoritario que, ya digo,
desde el punto de vista económico y material, negar los logros del régimen sería absurdo. Sobre todo, Rafa, porque ahora yo creo que quienes más entusiásticamente, y no lo hacen de manera deliberada, reivindican el legado de Franco, es la propia izquierda. Pero, como digo, cuando hablan de la sanidad pública, por ejemplo, o de la seguridad social... Eso no fue cosa de los socialistas. No, señor. Eso lo aprobó Franco. Ambas cosas se aprobaron durante el franquismo. La sanidad pública universal y también la seguridad social para los trabajadores. Estos dos ¿Y logros... las 14 pagas? Estos dos logros sociales, también, efectivamente, estos dos logros sociales y el tercero de la paga extraordinaria, que yo creo que son logros indiscutibles y que cualquier país desarrollado tiene que tener este tipo de cuestiones. La izquierda, que tanto habla de los servicios públicos, pues siempre que lo reivindica jamás se acuerda de quiénes fueron los que aprobaron, de los que trajeron a España este tipo de ventajas y adelantos sociales. Yo no creo que los propios sindicatos, Rafa, cuando acaba el franquismo, esos sindicatos que estaban antes, que eran los sindicatos orgánicos del régimen... Sindicato vertical. Al día siguiente de morir Franco, prácticamente, esos sindicatos ya son los sindicatos del nuevo régimen. Los sindicatos actualmente están comprados. Eso es una herencia también franquista, Rafael. Es un de manera que compartes la idea de Pablo Iglesias según la cual viviríamos en un país que no se ha sacudido del todo la herencia franquista. Hombre, pues en cierto modo es verdad. Todavía hay cosas del propio franquismo. Los hospitales, los pantanos, la seguridad social, todo ese tipo de cuestiones, claro que son vestigios franquistas. Pasa que Iglesias no se refiere a estas cuestiones cuando pone el grito en el cielo. Se refiere al Valle de los Caídos. Y la persecución de las ideas políticas contrarias al régimen y los presos políticos, que en esa época sí lo había, y la merma de libertades. Pero Iglesias no se refiere a eso porque él entiende que ahora no hay persecución de ese tipo de cuestiones. Bueno, Iglesias califica de presos políticos a los presos independentistas catalanes. Iglesias y toda la izquierda está convencida de que el rey Juan Carlos y ahora el rey Felipe VI es una imposición del régimen. Soy rey a título de heredero del régimen, a título de rey. Heredero de Franco a título de rey. ¿Quién lo nombra jefe de Estado, Rafael? Entonces le estamos dando la razón a Pablo No, Iglesias. vamos a ver. Juan Carlos I jura los principios del movimiento. Y es verdad que luego hay borrón y cuenta nueva porque abjura. Lo que jura es la Constitución del 78. O sea que Franco ni se hubiera imaginado. ¿O sí? O se lo hubiera imaginado, pero quiero decir que cuando nombra a Juan Carlos I como sucesor, como jefe del Estado, y no a su padre, al conde de Barcelona, don Juan, que esa es otra batalla y otro debate y dilema histórico. Que combatió, por cierto... Él podría bueno, pues oler que lo que iba a venir en España era una democracia, me refiero a Franco, pero el caso es que en el 75 Juan Carlos I jura, creo que el 22 de noviembre, 2 días después de la muerte de General Franco, jura los principios generales del movimiento. Sí, con el aplauso del llamado búnker, que no se podían imaginar, o algunos sí, porque hay una entrevista a Franco en la que el propio Franco reconoce que muchas cosas habrán de cambiar a su muerte y que no iba a poder ser igual en cualquier cosa, en todo caso, porque el mundo ya no era igual al que él había el mundo de recogido. 1975 no tiene nada que ver con el del año 40 y el Reino Unido y Francia y los países occidentales, que seguían siendo democracias desde los años 30-40, habían seguido siendo democracias, pero tampoco se parecían mucho al Reino Unido y a ese Francia o Alemania de aquella época. Rafael, desde luego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Javier Torres, bienvenido como siempre. Esta es tu casa, la redacción abierta de la tarde. Bueno, mil gracias. Igual digo de la redacción abierta de la mañana. Nos vamos a publicidad. A la vuelta, Pepe García Saavedra y luego Alicia Rubio. No se lo pierdan. Seguimos en la redacción abierta, se incorpora Pepe García Saavedra, periodista, muy bienvenido. Buenas tardes. Bueno, después de varios días, lunes y martes, sin juicio en el Tribunal Supremo, hoy se ha reanudado. Manuel Marchena está tomando declaración a los peritos, la prueba pericial, sobre la posible malversación del 1 de octubre, esos fondos ilícitos con los que se habría financiado, Pepe, el referéndum ilegal e ilegítimo del 1 de octubre de 2017. ¿Qué es lo que están diciendo en el Tribunal Supremo? Porque no tenemos de momento señal para conectar con el Supremo.
Pues esta mañana ha concluido ya la fase testifical, han pasado cientos de testigos por el Tribunal Supremo y antes justo de comer ha empezado la prueba pericial, como decías, y bueno, pues han declarado, yo creo que una jornada bastante interesante porque han comparecido peritos de Hacienda, del Ministerio de Hacienda y de la Intervención General del Estado. Concretamente han intervenido Carmen Tejera, Sara Izquierdo y Teresa Hernández Guerra, que son las tres peritos de Hacienda, y la Interventora General del Estado, Mercedes Vega. Su testimonio, ¿por qué cuenta? Porque fueron las encargadas de realizar los estudios de las cuentas enviadas por la intervención de la Generalitat al Estado cuando Montoro decidió intervenir las cuentas catalanas. Como decías, lo que han sido propuestos por Fiscalía y por Abogacía General del Estado para intentar ratificar, montar y dar un poco de base a las acusaciones de malversación que plantean pues eso, Fiscalía, Acusación Popular y Abogacía del Estado. ¿Qué han dicho estas peritos? Bueno, pues dicen que hay constatado solo de esos informes del 2017 que al menos hubo una presunta malversación de 917.648 euros, o sea, cerca del 1.000.000 de euros. Dicen que esto es solo bueno, sin IVA, que quedaría, ya sabemos que el IVA está un poco carete y subiría bastante más. Estos sean gastos relativos al 1 de octubre y los han dividido, sobre todo la Interventora General del Estado, ha dividido estos gastos entre los gastos comprometidos y los gastos efectuados. O sea, los efectivamente realizados, los que se llegó a pagar por parte de la Generalitat. Luego están los gastos comprometidos, que son aquellos destinados a distintos proyectos, pero que finalmente no se abonaron, uno, por la rápida intervención de Hacienda del control de las cuentas catalanas, y dos, pues toda esta serie de testigos que pasaron por el Supremo que dijeron que habían hecho todas las labores gratis, porque así lo querían, pues porque le iban a favor de la causa separatista. Lo que también han dicho es que este 1.000.000 de euros no es una cuantía, o sea, es una cuantía estimada, que no sería la definitiva, porque no se cuentan algunas partidas que se podrían haber camuflado en otras, pues, las de libre disposición, por ejemplo, de los distintos departamentos de la Generalitat. Incluso insinúan, que no lo han llegado a afirmar, que se podría haber desviado cierto dinero pues que debería haber sido empleado en cuestiones tan delicadas como trasplantes o diálisis. O sea, esta es la catadura moral de esta gente. Y otra cosa que también han querido remarcar es que todo este dinero es del ejercicio de 2017, que no se cuenta nada anterior y nada posterior tampoco, porque ya había una intervención del Estado. José Antonio, eso en cuanto al juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo, que ya pronto va a finalizar y que tendremos esa sentencia tan esperada para después del verano, para octubre, para el otoño. Hoy la presidenta de la Mesa del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que ayer era elegida por la Cámara Baja, remitía un escrito a la Fiscalía a propósito de la situación de... No, a la Fiscalía no, al Supremo. Al Supremo, perdón. A propósito de la situación de los 4 presos golpistas, que además son diputados electos: Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Rull y Turull, esos 4 que ayer ponían un pie en el Congreso de los Diputados, que en teoría acataban la Constitución, pero lo hacían jurando por la República, por el mandato del 1 de octubre, por los propios presos. Se convertía en un circo la Cámara Baja. Veíamos a Albert Rivera espetando a Meritxell Batet, pidiéndole por favor que hiciese cumplir el reglamento de la Cámara. Y hoy Meritxell Batet, balones fuera, deja el balón, la pelota, en el tejado del Tribunal Supremo. Pepe, no quiere mojarse Meritxell Batet, seguramente sea una estrategia, porque estamos aún en campaña electoral. Este domingo tenemos las elecciones autonómicas, municipales y europeas, y el Partido Socialista no quiere pillarse los dedos con un asunto tan espinoso. De hecho, ya ha dicho Meritxell Batet que antes de... Tiene dudas, ha dicho que tiene dudas. Sí, que antes del 26 de mayo no se va a conocer qué se va a hacer con todo este tema. Efectivamente ha remitido este escrito al Tribunal Supremo, pero Fiscalía se le ha adelantado y ha dicho, o sea, ha pedido directamente al Tribunal Supremo que aplique la ley de enjuiciamiento criminal por la que se suspendió a esta gente que antes eran parlamentarios en
en la Cámara Autonómica de Cataluña, pues ha dicho que se aplique el mismo reglamento, el mismo artículo, que es el 500 y pico, que ahora no recuerdo muy bien, que es el que dice que si un cargo público está procesado en firme por un delito de rebelión y se encuentra en prisión... Es el 384 bis, Eso, Pepe, 384. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si se encuentra en prisión preventiva y además está procesado en firme por un delito de rebelión, que tiene que ser suspendido de sus funciones. Entonces, lo que ha dicho Fiscalía, así hablando claro y llano, es decirle al Supremo: mira, la situación es tan sumamente grave, tenemos a estos señores entrando y saliendo, están como diputados electos y pesa sobre ellos unas acusaciones tan sumamente graves que hay que suspenderlos de inmediato. De hecho, lo que dice el escrito de la Fiscalía es al Supremo: déjate de ceder el testigo o dar al Congreso de los Diputados la última palabra en la aplicación de su reglamento y aplica directamente la ley, porque es que además por encima del reglamento está la ley, con lo cual tiene bastante sentido lo que está planteando Fiscalía. Lo que tú decías, van a paso de tortugas, porque efectivamente tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina y aunque hoy con la boca pequeña ha dicho Meritxell Batet que ya cree que sí, al final se va a suspender a estos señores, que hay que cubrir unos plazos y que ha remitido este escrito porque quiere saber la opinión del Supremo y el Supremo seguramente no diga nada antes de la semana que viene, y si lo dice da igual porque no se va a reunir la mesa para dirimirlo hasta la semana que viene, porque no hay grupos parlamentarios. Vamos, que están alargando la bola hasta que pasen las elecciones. Pepe, hoy además hemos conocido que el Partido Popular ha presentado una denuncia ante la Fiscalía. Por todo el tema de los vídeos. Tenían los diputados que fueron al Congreso el otro día tenían la prohibición de hablar con medios de comunicación y de salir del hemiciclo. Y vamos, todos hemos visto cómo se han grabado en vídeo, han estado utilizando móviles dentro de la Cámara, y el Partido Popular ha presentado una denuncia esta tarde en la Fiscalía por los presuntos delitos de desobediencia, desobedeciendo esta orden del Tribunal Supremo de no hacer estas cosas, y de un supuesto delito de ultrajes a España, pues por todo lo relativo a la forma en la que han tenido de acatar la Constitución y todas esas soflamas y todas esas, como decía ayer el líder de Vox, esas... no recuerdo, proclamas separatistas, algo así decía, proclamas golpistas, pues creen que se ha podido cometer un posible delito de ultrajes a España, que vamos, la Fiscalía ahora lo que tendrá que hacer es investigar. De todas maneras, yo creo que esto, solo el hecho de grabarse, de subir a redes sociales todo esto, yo creo que esto les va a traer alguna consecuencia, porque la verdad que no puede quedar así. Y luego lo que acabo de leer, justo antes de sentarme aquí contigo, Javier, es que posiblemente ya, previsiblemente empiecen la semana que viene ya las rondas de consultas con el rey, porque la semana que viene ya vuelve Batet a Zarzuela a entrevistarse con el rey, y a partir de ahí se empezarán las rondas de consulta. Hoy ha estado informando efectivamente a Su Majestad de la Felipe votación, VI, de cómo ha transcurrido todo. Como Manuel Cruz, que es el presidente del Senado. Sí. Y la cuestión es que ha salido Junts per Catalunya, que es una cuestión bastante graciosa porque normalmente no suelen ir a la Zarzuela. Bueno, normalmente no, últimamente no solían ir a la Zarzuela. Bueno, ha salido diciendo que es que tiene la necesidad imperiosa de que sea Jordi Sánchez el que vaya a entrevistarse con el rey. Entonces, claro, esto, si no son suspendidos antes, habrá que ver qué dice el Tribunal Supremo de si puede salir a la ronda de consultas, porque mientras no estén suspendidos, sus derechos están intactos, con lo cual... sería bastante lamentable, ya después de ver las imágenes del otro día en el Congreso, imagínate tú ver una reunión entre el rey y Jordi Sánchez. Pepe, a propósito de la jornada que vivimos ayer en el Congreso de los Diputados, legislatura número 13, sí. Rocío Monasterio, la que es candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, ha dicho hoy que la mujer de Ábalos, José Luis Ábalos, secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español y ministro de Fomento, dijo quién es ese negro. Habrá venido en patera, refiriéndose a Ignacio Garriga, que es el diputado de Vox por la provincia de Barcelona. Sí, lo ha dicho esta mañana en el programa de Rocío, Federico Jiménez Los Santos en ese radio. Y de hecho ha salido la mujer de Ábalos diciendo que no es un personaje público, ha salido diciendo que que la señora Monasterio rectifique, pero ella insiste, con lo cual, claro,
ahí no vamos a saber la verdad porque es verdad que no tenemos un testimonio gráfico, pero a mí, jolín, me llama la atención que Rocío Monasterio insista y si insiste, bueno, pues por algo será. Yo no sé si es que lo escucharía, no sé si Rocío Monasterio estaba en la tribuna del Congreso, que es posiblemente donde se encontraría con la mujer de Ábalos, o si lo ha dicho, si no lo ha dicho, pero vamos, la cuestión la verdad es que es bastante llamativa y de ser cierto, pues resulta también bastante llamativo que es una persona vinculada o de la órbita del Partido Socialista la que emita estas aseveraciones. Yo siempre digo lo mismo, la vara de medir, imagínate que lo llega a decir otro, o sea, la cuestión podría ser pues bastante más grave, porque ya tendríamos absolutamente a todos los medios de comunicación titulando el comentario racista, que posiblemente hasta lo dirán por hecho. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es decir, pues Rocío Monasterio dice que ha pasado esto, no estamos diciendo que sea verdad ni mentira, sino lo que ella dice. La otra señora la ha querido rectificar, pero Rocío Monasterio insiste. Entonces lo que tenemos que hacer es analizar y ustedes pues también pensar, decir, si Rocío Monasterio insiste, pues no, pues igual tiene algún matiz de verdad. Pepe García Saavedra, muchísimas gracias. A ti. Va a estar enseguida Alicia Rubio con nosotros. Enseguida no, va a estar ya. Recordemos qué sucedió ayer, la detención de una tercera madre de la asociación Infancia Libre. Esta foto que se hacían estas tres madres con una senadora de Podemos hace unos años, pues las tres han sido detenidas por denuncias falsas contra sus exparejas y por no dejar ver a sus exparejas a los hijos que tenían. Esto revela muchas cosas. En primer lugar, el mantra oficial de las denuncias falsas del 0,001%, tal y como sostiene la Fiscalía y como repiten todos los grupos feministas cada momento. ¿Por qué? Qué casualidad, caray, que de una misma foto, tres señoras, tres madres de esta asociación de Infancia Libre detenidas. María Sevilla fue la primera de ellas. La segunda de ellas, Patricia González, hará cosa de un mes. Y la última, esta semana la Policía Nacional detenía, por cierto, en el Hospital de la Paz, porque es enfermera. Esto me parece terrible y peligrosísimo. La señorita Ana María Bayo. María Sevilla era la primera, Patricia González la segunda y Ana María Bayo ha sido la tercera detenida, como decimos, por impedir a su expareja ver a su hijo. Alicia Rubio, muy bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Bueno, este caso, como digo, desmonta el mantra oficial de las denuncias falsas del 0,01%, como dice la Fiscalía, pero sobre todo cuestiona el esqueleto fundamental y principal de todos los argumentos que van construyendo todos los grupos feministas, la narrativa y el discurso oficial asumido por todos los partidos de la izquierda y en parte también por Ciudadanos y el Partido Popular. Ciudadanos también, recordemos que el 8 de marzo, el Día de la Mujer, acude a esas marchas feministas con todos estos grupos que ya vimos, por cierto, en la Junta de Andalucía, que el 97% del dinero que la Junta de Andalucía de Susana Díaz destinaba a políticas de género iba a parar a asociaciones feministas, a chiringuitos feministas para hacer lobby, y solamente el 3% a mujeres maltratadas. Sí, bueno, es que por fin se empieza a ver que esto es un negocio de incalculables proporciones en el que desde luego comenzó el Partido Socialista con los tremendos lobbies internos que tiene de feministas ahí que reciben subvenciones de 1 millón de euros mínimo, todas estas asociaciones vinculadas que son Mujeres Jóvenes, Fundación Mujeres, Mujeres Juristas Temis, Mujeres Separadas y Divorciadas, es decir, un auténtico, pues eso, un auténtico amasijo de asociaciones y requete contraasociaciones para llevarse el dinero público, y que naturalmente el problema que tenemos es que todo este dinero que reciben está basado en el tema de la violencia de género, es decir, en que las mujeres estamos en un patriarcado y somos inferiormente tratadas y que además se nos maltrata. Esto hay que mover las ruedas de esto, y de aquí viven un montón de lobbies. Podemos se ha unido a este carro, Unidas Podemos, o sea, más claro imposible, Unidas Podemos. Y la pena es eso, que el Partido Socialista y el Partido Popular también están en este juego. Un juego terrible porque está haciendo muchísimo daño a las familias, a los hombres, a los niños y desde luego a muchas mujeres que quieren a los hombres víctimas de todas estas denuncias falsas, que las hay, como se suele decir, a cascoporro.
¿Se puede hablar, Alicia, sería exagerado hablar de un entramado criminal en el caso de Infancia Libre? Sí, sí, yo desde luego le llamaría entramado criminal, es decir, para mí es una asociación de delincuentes ¿Compartían abogado? Claro, compartían abogado, hay que decirlo, vamos a ver, uno de los grandes entramados, porque esto es dinero público y además son puestos de trabajo, muchas veces también pagados con dinero público. Hay un montón de abogadas feministas que llevan los casos de mujeres y que ya se lo dicen. En el momento en que tu marido te diga algo sobre la custodia compartida, le dices que le pones una denuncia de violencia de género. Y si se pone muy tonto, denuncia de abusos sexuales, que es lo que ya dije el otro día, que se llama la bala de plata. Es decir, eso es delinquir. Eso no es, desde luego no es ética profesional de ninguna manera, y además es inducción al delito, y por parte de estas señoras lisa y llanamente delito de denuncia falsa. Es decir, es que es tremendo y lo llevamos mucho tiempo diciendo. Yo lo que me alegro es eso, que empiecen a salir ya estas cosas, porque cuando decíamos algunas personas, y en Vox, y yo lo he dicho también y en el libro, que esto de la violencia de género no es para ayudar a la mujer, sino para enriquecer a una serie de lobbies y para generar además discordia social, se nos veía como unos locos, nos veía como unos chalaos. Y menos mal que se empieza a ver. Y el problema es que para mover esta maquinaria, para que estas señoras lleguen a esto, hay que adoctrinar, y hay que seguir adoctrinando, y hay que adoctrinar a las niñas. ¿En qué? En que efectivamente hay una violencia contra ellas, y hay es un patriarcado que las maltrata, una serie de maltratadores por ahí sueltos, muchísimos, y es cuando se consigue efectivamente que pongan denuncias por cualquier cosa, porque cualquier cosa es maltrato. Alicia, usted profesora, ¿ha visto en los últimos años un cambio entre los jóvenes? Me consta que usted era profesora de la ESO y de bachiller. Sí. Yo he visto esos cursillos por dentro. Esos cursillos, bueno, en primer lugar, lo que el Ministerio de Educación, o más en concreto la Comunidad de Madrid, que es la Consejería de Educación, recordemos que Cristina Cifuentes, cuando era la presidenta de la comunidad, dijo que sí, dio luz verde a todas esas leyes LGTB, a la introducción de la ideología de género en las aulas. Y la pregunta que te iba a hacer, más allá de cómo afecta esos cursillos y esa, en fin, esa propaganda, la pregunta que te iba a hacer es si has visto un cambio de conducta entre los jóvenes, si los chicos ahora son de otra manera distinta a como eran antes. Sí, claro, es lógico. Vamos, por un lado están las leyes ideológicas de género, son las leyes LGTBI, en las que el heterosexual tiene menos derecho que el homosexual, y existe un derecho de autor del heterosexual, que es el delito de homofobia, y el de hombres y mujeres, las leyes en las que hay un delito específico, que es el de violencia de género, que solo lo puede ejercer un hombre contra una mujer. Naturalmente que hay cambios. Estos lobbies se meten en las aulas, y ahora vamos a hablar de los temas de los lobbies feministas, no de los lobbies homosexualistas. Entran en las aulas contando efectivamente que la mujer es maltratada por el hombre. Solo hay un maltrato, y es el del hombre hacia la mujer. Todas las mujeres somos víctimas, los hombres son maltratadores, y de ahí se sale con niñas que empiezan a tener miedo de sus compañeros y todo tipo de prevenciones, niñas que confunden cualquier gesto de mala educación o ya con delito, niñas a las que se les dice que llamen a la menor cosa, niñas que aprovechan esos teléfonos y esos privilegios, y ya las adultas los aprovechan y lo estamos viendo, pues anda que las niñas más, para llamar porque el novio les ha dejado. Pero es que, por ejemplo, yo quiero denunciar por ejemplo, este papelito, que me gustaría que vieran ustedes, que lo he encontrado hoy, que ya sé que lleva tiempo, he encontrado hoy, se titula, lee el título. La violencia de los chicos hacia las chicas. El problema empieza en la infancia y la adolescencia. Y aparecen dos niños. Es una hoja difundida por la Comunidad de Madrid, por la Consejería de Sanidad. Sí. Por la Consejería de Sanidad. Es un panfleto repugnante en el que se parte de la base de que los niños, miren ustedes que salen dos niños, pues que tendrán como mucho 8 años, no creo que ni los tengan, en los que ya se da por hecho que los niños, que voy a leer, la violencia hacia las mujeres no solo sucede en la edad adulta, ya desde la infancia se detectan conductas de desprecio hacia las niñas por el mero hecho de serlo. Es decir, los niños de 8 años maltratan a las niñas por el mero hecho de serlo. Cuando todos hemos visto que los niños y las niñas son niños y niñas, y además normalmente son las niñas las que maltratan a las niñas y los niños a los niños, pero de cualquier manera las conductas de, digamos, maltrato, pues lo que hacen los niños efectivamente son crueles, porque no
no valoran y tienen que ser educados, es bidireccional. Entonces, esto estaría estupendo que dijeran la violencia entre niños, vale, muy bien, pero la violencia de los chicos hacia las chicas. Esto es bochornoso. Esto lo ha sacado el partido que en este momento está en la Comunidad de Madrid y lo he encontrado hoy, como lo pueden encontrar todos ustedes, en cualquier ambulatorio de la Seguridad Social de Salud Madrid. Aquí lo tienen. O sea, no hay más que una violencia. Y además, encima, eso, a los niños ya desde 8 años ya los ponen como maltratadores. Es que... Pues tremendo este panfleto, esta hoja, esta circular que va difundiendo la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular. Sí, sí, ya ha asumido el tema. Si no recuerdo mal. El mantra mentiroso de la violencia de género ya lo ha asumido porque sabe perfectamente que eso le hace derivar a todos los partidos políticos un montón de dinero público a los medios de comunicación para que hablen todo el rato de este tema, sacan anuncios, etcétera, etcétera, lo que los hace, digamos, de alguna manera comprarlos. O sea, esto va mucho más allá. No solo está haciendo daño a los niños, no solo está haciendo daño a las familias, a los adultos, a los hombres y a todo, es que además, o sea, ese dinero se está utilizando para seguir adoctrinando a los niños y para comprar a los medios de comunicación. Yo es que ya no sé cómo decirles a ustedes que todos los partidos políticos están metidos en estos timos manifiestos y que el PP, lamentablemente, porque yo del PSOE y de Podemos no espero gran cosa, la verdad, pero del PP yo esperaba otra cosa. Esperaba que los hombres y las mujeres en el PP fuéramos iguales, que los niños no fueran considerados maltratadores por ser hombres. Alicia Rubio, muchísimas gracias por analizar, como siempre, toda la actualidad de este universo complejo y loco que es el de la ideología de género, que desgraciadamente se está imponiendo cada vez más en las aulas españolas. Es tremendo. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta, José Javier Esparza. Vamos a analizar algunas cuestiones de internacional con él, el Brexit y qué es lo que está sucediendo en Austria. Volvemos a la vida, volvemos a la vida. José Javier Esparza, muy bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a dar unas pinceladas con el director y presentador del Gato al Agua a propósito de el Brexit y también lo que está sucediendo en Austria. Ayer Theresa May, la Prime Minister del Reino Unido, anunciaba la posibilidad de un referéndum si el Parlamento británico apoyaba su plan del Brexit. Prime Minister era una colonia para hombres. Cuando yo tenía 18 años hacía furor, con un bote verde y tal. En fin, qué tiempos. Vamos a ver. Todo es lo mismo, lo de Brexit, lo de Austria, que luego comentaremos, etcétera. ¿Ah, sí? Hay un proyecto en marcha de unificación europea y globalización de la Unión Europea, transformación de la Unión Europea en lo que originalmente no era, pero ahora sí puede ser, que es una entidad cada vez más homogénea, y todos los movimientos que hay alrededor hay que tenerlos en cuenta con ese horizonte, si no es muy difícil entender nada, incluido en el caso de Inglaterra, algo que aparentemente puede parecer una catástrofe para los ingleses desde el punto de vista económico, pero sería... Bueno, yo voy a seguir diciendo ingleses, ya sé que hay que decir británicos, pero da igual, los ingleses. Son los que mandan, ¿no? Son los que mandan. En fin, bien. Bueno, pero es lo que explica realmente que siga teniendo un enorme apoyo popular la opción de salirse de la Unión Europea. Lo que es lo último, que Theresa May, presionada por todas partes, tratará de sacar la pata de donde la metió la clase política británica, que, recordemos, tan soberbia y pegada de sí como todas las clases políticas europeas, pensó que podrían seguir adelante porque ellos recomendaban a la gente seguir en Europa, y resulta que no. Bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? Pues no lo saben. Lo último que ha dicho Theresa May es que no descarta que haya un segundo referéndum, evidentemente para que salga que no al Brexit y sí a la permanencia. Pero eso es mucho apostar. No saben dónde meterse porque, claro, el tejido de, ¿cómo decir?, de relaciones, de compromisos económicas, comerciales, industriales, etcétera, es tan denso que es una revolución política. Y la clase política vigente no va a tolerar, lógicamente, una revolución política porque ella sería la primera en caer. Pasamos a Austria. Esta semana teníamos la dimisión del vicecanciller Strache. Ay, bueno. Por un vídeo, una cámara oculta, una reunión que mantenía en el año 2017 en Ibiza, en la que José Javier deslizaba que estaba dispuesto a hacer algunos favores. Vamos a ver, hay que empezar por el principio.
Hace 2 años, en Ibiza, una supuesta oligarca rusa, ostensiblemente... ¿De buen ver? Sí. Por otro lado, convoca al vicecanciller Strache y a su segundo con una botella de vodka para ofrecerle mordidas, corrupciones, dinero a cambio de tal y de cual, no sé qué, y alguien graba ese vídeo. Y ese vídeo aparece ahora, 2 años después, en Alemania, en medios alemanes, y provocan el hundimiento del gobierno austriaco, que no es un gobierno... De coalición. Claro, no es un gobierno del Partido por la Libertad, que es al que pertenece Strache, sino que es un partido, recordemos, de derecha, centro-derecha, que encabeza Sebastian Kurz, que es un político muy joven y prometedor, por cierto, muy inteligente, de lo que era el PP de toda la vida, que allí también se llama así, que era un partido democristiano muy hundido en la corrupción, muy hundido en la molicie, y que Kurz había conseguido resucitar. Y había conseguido resucitarlo con un discurso de carácter fundamentalmente soberanista, nacional y anti-inmigración. Y mira tú, bueno, hay que recordar que no se le quiso dar el poder en su momento, que hubo que repetir las elecciones, ¿te acuerdas? Lo que pasó en Austria, claro. Es decir, el sistema está contra el gobierno austríaco como está contra Orbán, exactamente igual. Y ahora, en vísperas de las elecciones europeas, aparece curiosamente este vídeo grabado hace 2 años, aparece en un medio alemán, se grabó en Ibiza y provoca evidentemente un terremoto, claro. Un terremoto que rompe la coalición entre el Partido Popular y el Partido por la Libertad, que para entenderlo, si salvando las distancias, sería como una coalición PP-Vox, si usted quiere. Bueno, ¿qué pasa? Pasa que cualquier especialista en seguridad que examine ese vídeo constata que es una trampa para elefantes, en la que Strache cae por imbécil. Pero la trampa es evidente, es decir, van a un apartamento muy caro de Ibiza, alquilado 2 días antes, la imagen aparece solo desde un punto, pero el audio registra los sonidos desde todos los puntos, o sea, aquella casa estaba llena de micrófonos, era evidente que se trataba de una trampa. El vodka sobre la mesa está sin nada. Cualquiera que conozca a los rusos, en fin, ningún ruso te invita nunca a tomar un vodka solo, es una barbaridad. Un día vamos a hacer, un día que no esté Javi, que es muy joven, voy a enseñar cómo se toma el vodka. Bueno, me lo enseñó el ministro consejero de la Embajada Rusa en Madrid, es muy interesante. Bueno, solo me enseñó eso, no hubo mordidas ni nada. Y sobre todo, y lo más importante, la tal oligarca no existe. Es decir, aparece la tal Makarova, sobrina, supuestamente sobrina de un oligarca que se llama Makarov. Bien, Makarov sí existe, pero no tiene ni hijas, ni hermanas, ni sobrinas, ni nada. Es decir, todo es una gran ficción. Una gran ficción que, supongo yo, ha sido orquestada por los servicios alemanes para hundir al gobierno. Por los servicios alemanes, pero en cambio se estaba especulando con la injerencia rusa, una vez más, igual que se especuló con la injerencia rusa en Estados Unidos cuando Donald Trump ganó las elecciones a Hillary. ¿Tienen que ganar? ¿Aquí los rusos no pueden perder? En este caso. La destrucción, la caída de ese gobierno nunca iba a beneficiar a Rusia. En ningún caso. ¿Por qué? Pues porque Rusia solo puede encontrar perjuicios en el hecho de que en Austria, que está donde está, recordémoslo, haya un gobierno enteramente sumiso a Bruselas. Y por tanto solo puede encontrar beneficios, o al menos no perjuicios, en el hecho de que haya un gobierno, digamos, soberanista para entendernos, en Austria como en Hungría. Vamos a ver. Rusia tiene fundamentalmente un interés, que es que en su patio no le orine nadie, ¿no? En Ucrania le ha orinado, pero en una guerra. Hungría está así, negocia con Putin, al mismo tiempo negocia con Trump para tener allí el escudo antimisiles. Bueno, Hungría ha tenido la historia que ha tenido y se comprende. Al final, para Rusia lo fundamental es tener tranquilo la cerca de su casa. La política oficial de la Unión Europea, bajo el mando de Merkel, ha sido ostensiblemente antirrusa. Por tanto, a Rusia le conviene cualquier cosa que no, digamos, que descomponga esa política de Merkel. Y la política austríaca, como la húngara por otro lado, lo estaba descomponiendo, así que para él bien, ¿no? O sea, que no, Rusia no. El BND, no te quepa duda. Los servicios de inteligencia alemanes, pues ahí queda dicho. José Javier, muy brevemente, esta noche en el Gato. Me he puesto contigo una cena. Últimamente las pierdo todas, que no puedo apostar más porque perdí con Rafa. Vale. José Javier. Joder, Rafa. Esta noche en el Gato, Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio, las dos, hoy, con nosotros. Y además un gato muy particular porque estamos solo Julio Ariza y yo entrevistándolas.
Y bueno, pero por separado. A ver lo que da de sí. Por separado. Esta es una incógnita que no querría resolver hasta las 10 de la noche. Pues ahí lo vamos a dejar. Si no la vas a resolver tú, yo tampoco. Aquí ya, sí, porque aquí ya hay que entrar en el mundo proceloso de los directores de campaña. Pero en todo caso, seguro, las dos están esta noche en el Gato. 10 menos cuarto de la noche, cita con el Gato al agua. No se lo pierdan. Nos vamos a la publicidad, a la vuelta. Pedro Zapata, analista venezolano, y José María Blanco, corredoira. Enseguida volvemos. Hay besos de cine, persecuciones de cine, malos de cine, y de la mano de Viajes El Corte Inglés llega ahora Verano de Cine, la última superproducción que promete arrasar este año. Viajes por todo el mundo con los protagonistas que tú prefieras, familia, amigos, pareja. El caso es disfrutar a tope de tus vacaciones de verano viviendo experiencias de cine que te harán sentir como una auténtica estrella. Reserva por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, podrás contar con el asistente de Google en tu viaje, ya que por reservas de más de 1.000 euros te regalan un Google Home Mini. Prepara tus palomitas porque este verano va a ser un auténtico espectáculo con el verano de cine de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones de esta promoción. Seguimos en la redacción abierta. Se incorporan Pedro Zapata, analista político venezolano, muy bienvenido. Muchas gracias, Javier. Y José María Blanco Corredoira, abogado y escritor. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a empezar a tocar algunos asuntos venezolanos, nuestro país hermano. Para eso viene siempre Pedro Zapata, la redacción abierta de la tarde. Y es que en los últimos días hemos conocido una noticia, Pedro, de la época de Zapatero, cuando era presidente del gobierno español. Raúl Morodo, que fuera embajador español en Venezuela, cobró 3,8 millones de euros en Panamá, Sí. por unas, no diría auditorías, algunos trabajos ficticios que nunca llegó a realizar a Hugo Chávez. A ver, estos informes falsos ya tienen trayectoria, ¿no? Vimos primero el caso Monedero, que salió hace un par de años, y ahora esto, que una sociedad pantalla en Panamá y también a través del bufete de su hijo Alejo, me parece que se llama. No solo es impresionante ver el tema del dinero sacado de la empresa petrolera venezolana, que se convirtió desde hace muchos años en la caja chica del régimen chavista, sino que además es impresionante que se sabe que el embajador de España tenía una oficina paralela a la embajada desde la que despachaba asuntos con el régimen venezolano, y que era el único, aparte de la embajada de Cuba, que tenía línea directa con despacho presidencial. Me gustaría a mí saber, y eso espero que salga en la investigación, con qué finalidad, porque en principio ese dinero lo cobraron por unas asesorías a PDVSA, cuando PDVSA no tenía ni tiene negocios, ni en España ni en Portugal, que era el supuesto propósito de los informes. Entonces lo que estamos viendo es clarísimamente un caso no solo de corrupción, sino de compra de favores, a saber qué favores estaba haciendo el señor Morodo al régimen chavista en España, ¿no? José María. Bueno, aprovechando la oportunidad de que se encuentra aquí Pedro Zapata, me gustaría hacer una conjetura acerca de Zapatero y de su papel de mediador en Venezuela. Yo sostengo que a estas alturas, después de 34 viajes a Venezuela, no creo que sea el dinero lo que le esté moviendo a Zapatero. Yo sostengo que está de alguna manera coaccionado, extorsionado, chantajeado por el gobierno de Maduro, que le dice: usted tiene que mediar aquí, y si no, revelamos determinadas actuaciones durante su gobierno. Es la única explicación lógica que yo le encuentro, Pedro, a esta actuación tan bochornosa de Zapatero. A ver, yo no descartaría para nada eso. Sí, es verdad que quizás parecería un poco romper una lanza por Zapatero y decir, bueno, este hombre está aquí coaccionado, ¿no? Y quizás sea el caso, ¿no? Yo creo que lo sabremos más adelante, cuando definitivamente cese la usurpación y empiecen a salir. Solo estamos viendo muy por encima lo que se sabe a nivel de toda la corrupción que se ha propagado desde no solo la cúpula del Ejecutivo venezolano, sino de las distintas empresas estratégicas del país, que solo han servido para ser expoliadas, ¿no? por los corruptos y definitivamente ladrones que gobiernan Venezuela. Yo para nada descarto esa teoría, y si es así, quizás más adelante, sabremos hasta qué punto el gobierno de Zapatero o personas del gobierno de Zapatero colaboraron, y en calidad de qué, con el régimen chavista, y dos,
entenderemos mejor el por qué este señor, siendo un expresidente como el señor Felipe González o como el señor Aznar, tiene una posición tan diametralmente distinta a estos dos, ¿no? Cuando no tienen necesidad. Porque... Ya, exacto. ninguna además. Bueno, Pedro, además, Nicolás Maduro ha anunciado elecciones anticipadas. Ya sabemos que la oposición no considera legítimas las elecciones que ya pueda convocar el régimen chavista en agonía, digo yo. A ver, el señor Maduro desde hace año y medio, desde hace un año, ha perdido la legitimidad absoluta cuando hizo estas elecciones presidenciales fraudulentas y reconocidas así por todos los países y los organismos internacionales. Entró en usurpación a partir de enero de este año, por lo cual él no está en la potestad, porque no le corresponde, uno, no le corresponde en ningún caso controlar el calendario electoral. Dos, no está en la potestad porque está usurpando el poder de convocar ningunas elecciones. También hemos visto cómo han decidido prorrogar la vigencia de la Asamblea Nacional Constituyente y legítima, un órgano paralelo que se montó a la Asamblea Nacional ya que había sido ganada por la oposición. Entonces yo lo que estoy viendo simplemente son pataleos de ahogado, y ya sabemos que tanto el diálogo como las elecciones siempre han sido una estrategia y han sido una herramienta para el régimen chavista para ganar tiempo cuando se ha visto acorralado, y esto es más de lo mismo. Pedro, además hemos conocido que ha dimitido el embajador de Venezuela en Roma porque no tenía dinero para subsistir. A ver, lo del señor Isaías Rodríguez es lamentable, pero es lamentable por lo siguiente. Este señor llegó a ser uno de los hombres más poderosos de Venezuela, vicepresidente del gobierno, fiscal general de la República. Luego, esto durante la época en la que Chávez vivía, de hecho al inicio del régimen chavista. Poco a poco fue perdiendo importancia, fue miembro de la mesa de la Asamblea Nacional Constituyente recién electa de forma fraudulenta, y luego lo destituyeron y el destierro para él fue darle una embajada en Roma. Y este señor no dimite, no tiene la dignidad de dimitir por la situación que se está dando en el país, sino que dimite porque le falta el dinero. De hecho, en su carta de dimisión, que de paso es un texto casi se podría clasificar de ridículo en cuanto al lenguaje que usa, en ningún momento dice que reconoce a Guaidó. Él dice que se encuentra sumido en la pobreza porque también está sancionado. Y lo que yo no entiendo es, si reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo le abre la puerta a que le levanten las sanciones, ¿por qué no lo hace? Si es que está tan afectado en su economía personal. Quiere dar lástima diciendo que su mujer tiene que vender unas joyas que le regaló su exmarido para poder subsistir. Y a mí me parece absolutamente de pena, porque este señor, no me cabe la menor duda que también forma parte de la cúpula corrupta del gobierno, y que no me venga ahora a mí contar milongas que no tiene dinero para subsistir. Cambiando, ¿querías decir algo, José María? No. Cambiando de asunto, y en clave nacional, Meritxell Batet, la nueva presidenta de la mesa del Congreso de los Diputados, se reunía con Felipe VI. Con su majestad el rey Felipe VI le comunicaba la constitución de las Cortes. Esto sucedía esta misma mañana, y a la salida de esa reunión, del encuentro que mantenía con el jefe de Estado, Meritxell Batet, decía lo siguiente. A ver si podemos verlo. Es el momento en el que Meritxell Batet, después de esa reunión que mantenía con Felipe VI, en la que le comunicaba la constitución de los Cortes, después del bochorno espectáculo que asistimos ayer en la Cámara Baja. Luego lo vamos a analizar. Tenemos a Batet. Esta mañana he tenido audiencia con el rey a las 11 de la mañana para comunicarle a su majestad que ha quedado constituido el Congreso de los Diputados. Es una reunión que se produce de manera habitual y, por tanto, de normalidad institucional. Asimismo, he quedado con el jefe del Estado que la semana que viene acudiré nuevamente a Zarzuela para dar paso precisamente al trámite indicado en el propio artículo 99 de la Constitución y, por tanto, poder iniciar el trámite de consultas tradicional de cara a la investidura del presidente del Gobierno. Ahora mostraremos imágenes de la sesión, la bochornosa sesión de ayer en la Cámara Baja, con los 4 golpistas presos, que además desgraciadamente son diputados electos: Oriol Junqueras, el señor Jordi Sánchez, Rull y Turull, los 4 que juraban, que no acataban en realidad la Constitución española, porque juraban por la República Catalana, por el mandato del 1 de octubre, por los propios presos. José María, tú que eres abogado, luego te voy a preguntar también por la ley de enjuiciamiento criminal, el artículo 384 bis,
que es el que, bueno, pues trata este tipo de cuestiones, los diputados que estén encausados de rebelión, como es el caso. Bueno, si nos centramos en la cuestión concreta de la fórmula que han adoptado, cada uno de ellos distinta, de acatamiento a la Constitución, lo que yo tengo que decir es que ha perdido la presidenta del Congreso de los Diputados la ocasión de que sea una posición de hecho firme en el ejercicio de su autoridad como presidente del Congreso, de no aceptar esa fórmula y que luego fueran ellos los que recurrieran al... Porque claro, el decir, como ha dicho ella, es que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado y ha dicho que valen esas coletillas, el sentido común nos dice que cuando ese enunciado va contra la lógica, contra el sentido común y es ofensivo contra el propio sentido de la Constitución española, es obvio que debería ser admitido de oficio por parte del propio presidente o de la propia presidente de las Cortes. Al no hacerlo, obliga a las demás partes, en aquel caso a Rivera, a protestar, a Casado a presentar un escrito, con lo cual es un procedimiento ya complicado. La situación, de hecho, es que se ha aceptado esta fórmula que no tenía que haberse aceptado de ninguna manera. Venimos... luego Pablo Iglesias dijo esa bochornosa y ridícula expresión referida a respetar la opinión de los demás. Vamos a ver, la libertad de expresión ampara el derecho a expresarse libremente, pero la expresión concreta puede no ser respetable. Es decir, yo respeto su libertad y su derecho a opinar, pero su opinión y su declaración y su enunciado en concreto puede ser reprobable. Por lo tanto, estoy con la actitud de los diputados de Vox y otros que protestaron airadamente en el momento en el que se está produciendo esa situación. Y si quieres luego entramos en el tema que me parece esencial, me parece que es el meollo de la cuestión de las formas. No es admisible que un bedel tenga que ir trajeado y con un uniforme, que un camarero, un cocinero, un piloto de Iberia, es decir, un comercial, tantísimas profesiones tengan que sujetarse a una mera formalidad, porque no olvidemos, como dijo el conde de Buffon, que el estilo es el hombre, y que los diputados que nos representan puedan ir con camisetas como hombres eslogan, con enunciados que suponen el abandono del parlamentarismo. Vamos a recordar el momento en el que Oriol Junqueras, el que fuera vicepresidente de la Generalidad de Cataluña, acataba o no la Constitución española. La moi español Marc. Bueno, el momento en el que todos los diputados separatistas, ya fueran los de Bildu, los catalanes de Esquerra Republicana o de Junts per Catalunya, en el momento en el que acataba la Constitución, no acatándola, es decir, jurando por la República Catalana, los 24 diputados de Vox, lo vimos, pegaban porrazos contra la mesa. Y seguramente algunos más también. Y seguramente algunos más que no captaron las cámaras para tratar de silenciar, de acallar ese juramento falso de los diputados separatistas. José María, es verdad que este no es el mejor de los escenarios posibles, que se embarulle y se enfangue tanto la actividad política, pero desde hace ya algunos años estamos viendo, estamos en la legislatura número 13, pero desde la de Zapatero, cuando Miguel Sebastián abrió la grieta dejando de usar la corbata, y eso que José Bono era el presidente de la mesa, también compañero suyo del Partido Socialista, desde ese momento las formas se han ido degradando poco a poco en el Congreso de los Diputados. Es que yo creo, Javier, y que en ningún lado se ha comentado este aspecto, que el abandono de las formas es el origen, el preludio, el origen, ¿no?, precisamente de todos estos males. Es decir, que ellos cuando les interesa se acogen a esa libertad formal, a esa libertad de expresión, a esa libertad de formas, y sin embargo están siendo admitidos en el Congreso de los Diputados porque se están observando las formas procedimentales. Aquí se superponen dos dislates, el dislate procesal
ilegal con el dislate formal y moral y estético. No se puede admitir que los diputados comparezcan de esta manera, con esas camisetas, y esto es algo que se tenía que haber parado hace muchísimo tiempo, porque en esto está la razón que yo doy a todo esto, es que es el abandono del parlamentarismo. El acudir con pancartas, con camisetas, con banderas, supone el abandono del parlamentarismo. Pablo Casado acusando a Pedro Sánchez de ocultar su pacto con los golpistas. Vamos a verlo. Lo que ayer vimos es la ocultación de una estrategia premeditada por parte de Pedro Sánchez y del señor Junqueras, que acaba conduciendo a los indultos. Me explico. Cuando el señor Junqueras se acerca al escaño de Sánchez y le dice, tenemos que hablar, y Pedro Sánchez le responde, no te preocupes, sinceramente tengo que decir que a mí me preocupa que Pedro Sánchez le diga a Oriol Junqueras que no se preocupe. A los demócratas españoles nos preocupa que el señor Junqueras no se preocupe cuando tiene al Tribunal Supremo juzgándole por dar un golpe al Estado. Lo que estamos viendo es que de aquí al 26 de mayo van a ocultar lo que ya han pactado, que es escaños en una investidura a cambio de indultos. Y lo digo así de claro. Aprovechando que está aquí Pedro Zapata, que es analista político venezolano, yo le iba a preguntar a don Pedro por la pérdida de las formas también en la Asamblea Nacional Venezolana. Cuando Hugo Chávez se convierte en presidente y viste con chándal, cuando se pierden las formas y el respeto y el decoro, eso al final condujo también a una grave crisis política. A ver, yo estoy de acuerdo con José María en un punto. La ética tiene que ir siempre en la mano de la estética. Y cuando tú pierdes las formas y cuando se rompe la santidad, en este caso, del espacio donde reside la soberanía nacional, entonces ya estás abriendo la puerta, estás abriendo la veda a que se rompa con absolutamente todo. Yo veía con preocupación lo que estaba ocurriendo el día de ayer, y de hecho hoy estaba viendo unos vídeos que en el año me parece 89, que se están constituyendo unas cortes, unos diputados vascos de Ribatasuna también juraron por imperativo legal y no les permitieron tomar su acta como diputado. Entonces, ¿qué ha pasado en estos 30 años, me pregunto, para ver cómo se ha perdido, ¿no?, esa defensa, indistintamente del color, indistintamente del partido, esa defensa de la soberanía nacional y esa defensa de lo que representa España y de lo que importan las instituciones españolas y en definitiva eso, donde reside el valor de la soberanía nacional? Y yo sin duda veo el paralelismo, y yo lo que creo es que ya se ha avanzado mucho en el camino incorrecto actualmente en España, pero creo que todavía se está a tiempo de frenar esto y que no termine de descender en una debacle absoluta como lo que estamos viendo en Venezuela, ¿no? Pues estoy muy de acuerdo con lo que dice Pedro. Él pregunta, ¿qué ha pasado en estos 30 años? Pues en estos 30 años ha habido de todo. Ha habido desde una ilegalización de Ribatasuna a una legalización por parte del Tribunal Constitucional y de su presidente. La decisión del Supremo, José María, claro, invalidaba las listas de Bildu. Claro, con el voto de calidad de su presidente Pascual Sala, al que, como siempre recordamos... Tenemos un amigo que le dijo algo, ¿no? Claro, sus compañeros del Supremo le llamaban Pascual Sala obrero español. Obrero español. Bueno, pues en esa línea se han debatido de firmeza y de debilidad con respecto al separatismo. Es una anomalía que en España los partidos que son abiertamente antiespañoles se puedan presentar. Ya no digo que los presos puedan presentarse a los comicios, ya no digo que puedan salir de la cárcel para tomar posesión de sus cargos. Es todo una cadena de dislates, de tropelías. Santiago Abascal recordando que ayer los separatistas, esos diputados catalanes de Esquerra, de Junts per Catalunya, los señores de Bildu, atacaron y no acataron la Constitución. Hemos acudido a la Constitución del Congreso y hemos tenido que vivir momentos tristes, yo creo que para todos los españoles. El hecho de que hoy se haya permitido que las fórmulas de acatamiento a la Constitución hayan sido sustituidas por arengas golpistas,
yo creo que sienta un mal precedente. Creo que la presidenta del Congreso no ha estado a la altura de las circunstancias y ha permitido que muchos diputados realizaran un fraude de ley, diciendo exactamente lo contrario de lo que pretende la fórmula de acatamiento a la Constitución y permitiendo que se hicieran apología del golpe de Estado del 1 de octubre y apología también de los presos preventivos que en estos momentos están siendo juzgados en el Supremo. Esta es la reflexión de Santiago Abascal después de esa vergonzosa sesión, el inicio de la legislatura número 13 en el Congreso de los Diputados. Era noticia Vox porque llegaban minutos después de las 7 de la mañana, madrugaban. La España que madruga, pues ese lema de verdad que se puede aplicar a lo que ayer hicieron los 24 diputados del partido de Santiago Abascal. 7:15 de la mañana eran los primeros en llegar al hemiciclo. ¿Y para qué? Pues para ocupar los asientos destinados al Partido Socialista, los que siempre ocupan los señores del PSOE, que están justamente encima de esa fila dedicada, destinada al gobierno, de tal manera que Santiago Abascal se colocaba encima de Pedro Sánchez y eso pues tuvo un efecto mediático. Salieron en casi todas las noticias, Vox se convirtió en noticia, salió en todos los medios de comunicación y esta es una jugada, un golpe mediático, ¿no? Y lo más curioso es el enfado del Partido Socialista. Ha empezado el curso, yo me siento, llego al aula primero, me siento donde me parece, porque no existe todavía... Hay que decir, José María, exactamente, no estaba constituida la mesa, claro. Por lo tanto no estaban asignados los lugares que ocuparán cada grupo parlamentario. Y hoy se está especulando, José María, con que Vox va a ir al gallinero, claro, al lado de Bildu. Probablemente le castiguen, pero en cualquier caso vale más el gesto de ayer, que es un acto de afirmación, de decir... Nosotros hemos llegado al Congreso de los Diputados para marcar un tiempo nuevo y para decir cosas que hasta ahora muchos no se han atrevido a decir. Hay que combatir el dogma de estos 40 años de invento y de estafa autonómica, hay que combatir la tiranía de lo políticamente correcto y para eso es para lo que Vox está en el Congreso y en el Senado. Y lo va a hacer y ayer hizo una plena manifestación y daba gusto ver a los diputados de Vox encima del doctor Fraude Sánchez. Pedro, yo quería hacer un apunte, por favor. Sí, yo quería hacer un apunte sobre el espectáculo bochornoso de ayer y vuelvo al tema de Venezuela. Si la señora Batet, el señor Cruz y en definitiva el gobierno de Sánchez no son capaces, no tienen capacidad y no tienen voluntad de defender la soberanía de su propio país y las instituciones de su propio país, yo tengo muy poca esperanza que de verdad se impliquen en apoyar al pueblo venezolano. Rocío Monasterio, que ayer acudía al Congreso de los Diputados, no como diputada, porque no lo es la candidata de Vox a la Asamblea de Madrid, sino que acudía como oyente a escuchar ese inicio de la legislatura. Esta mañana ha confesado en el programa de Federico Jiménez Los Santos, en Es Radio, que la mujer de José Luis Ábalos se refirió a Ignacio Garriga como quién es ese negro. ¿Acaso ha venido en patera? Ignacio Garriga es diputado de Vox por Barcelona. Escuchen. Yo estaba en la tribuna acompañada de la mujer de Ábalos, que se atrevía a decir, estos que a nosotros nos llaman xenófobos, estaba en la tribuna y hablaba y se dirigía a los diputados, que eran los de Vox, que estaban detrás del banquillo del PSOE, y decía, ¿quién es ese negro que hay ahí? ¿Quién es ese negro que hay ahí? Y le decía a alguien, ese negro es diputado de Vox. Se acabará de bajar de una patera. ¿Qué hace ahí? Esto decía la mujer de Ábalos. Muy bien dicho por Rocío, que está muy suelta y muy espontánea en sus declaraciones. A ver, los xenófobos tienen a un hispano-argentino, una hispano-cubana y un hispano-guineano en la primera línea de la política. A ver si no van a ser los xenófobos que dicen. Pedro Zapata, analista político, muchísimas gracias como siempre por estar, por acompañarnos una semana más en la redacción abierta, por repasar toda la actualidad venezolana. Y lo mismo a José María Blanco Corredoira, escritor y abogado. Por cierto, sois dos grandes taurinos. Otro día vamos a charlar sobre la Feria de San Isidro. Yo sé que eres un gran seguidor de Roca Rey. Y en tu caso de Pablo Aguado. De Pablo Aguado y de Morante. Y de Morantes. Estamos bien, estamos en la línea. Los morantistas aquí. Nos marchamos, volvemos mañana a las 6 de la tarde. Le vamos a dejar ahora con Pulso Económico y a las 8:30 con el informativo con Alba Vila en El Gato al Agua. Esta noche recuerden, Rocío Monasterio e Isabel Díaz Ayuso, las candidatas de Vox y del PP respectivamente, van a estar
con José Javier Esparza. Les dejamos con unas imágenes de los militares españoles volviendo del Líbano al aeropuerto de Santiago de Compostela. Hasta mañana.